Hablemos de una de las historias más locas y dramáticas del fútbol reciente, la del Tottenham de Ange Postecoglou. Es una historia sobre identidad, sobre arriesgarlo todo y sobre cómo una idea de juego, una filosofía súper audaz, te puede llevar a lo más alto y casi sin darte cuenta al borde del abismo. A ver, para entender al Tottenham hay que entender su lema, ¿no? Está en el corazón del club, es como su ADN. Audere es facere, que en español es atreverse es hacer. Y ojo, no es solo una frase bonita para poner en la pared, es una promesa de jugar con valentía, de ser emocionante, de ir siempre, siempre hacia adelante. Y por un tiempo, que fue de verdad electrizante, llegó un entrenador que parecía la encarnación de ese lema. Lo entendió todo. Pero, como en las buenas historias, siempre hay un pero. Y el giro que tomó esto, bueno, dejó a todo el mundo del fútbol con la boca abierta. Ok, pero antes de hablar de la revolución, tenemos que entender por qué era necesaria. Y es que había un problema, y uno grande. El club, de alguna manera, se había olvidado de sí mismo. Había perdido esa identidad, esa cosa de atreverse. Pensemos en los años anteriores, con entrenadores como Conte o Mourinho. El estilo era, digamos, pragmático. La verdad, demasiado cauto. Y los números no engañan, ¿eh? Miren esto, un promedio de posesión del 51%. ¿Qué significa eso? Pues que era un equipo que esperaba, que reaccionaba, no uno que salía a dominar. Un contraste pero brutal con lo que estaba por venir con Postecoglou. Y entonces llegó la solución. Desde Australia, nada menos. Aterrizó Ange Postecoglou y con él su filosofía de juego. Fútbol de alto riesgo, sí, pero de altísima recompensa. Un estilo que pronto se bautizaría como el Angeball. Y el efecto no fue poco a poco, ¿qué va? Fue inmediato. Fue una locura. 26 puntos en sus primeros 10 partidos de liga. A ver, para que nos hagamos una idea, es el mejor arranque de un entrenador nuevo en toda la historia de la Premier League. Algo nunca visto. Así de simple. Pero, ¿saben qué? Más allá de los récords y los puntos, lo que realmente conectó con la gente fue el cómo, la forma de jugar. El equipo tenía una valentía, una agresividad que, llevaba años sin verse. Por fin, la afición sentía que su equipo volvía a ser fiel a su lema. Se estaban atreviendo a hacer. Suena increíble, ¿no? La pregunta es obvia. ¿Cómo lo hizo? ¿Cuál era el truco? Bueno, vamos a meternos un poco en la pizarra a desmenuzar las claves tácticas de este famoso Ange Ball. La primera pieza del puzzle, y quizás la más importante, era una idea que no era nueva, pero que él la perfeccionó. El corazón de su sistema, los laterales invertidos. A ver, normalmente un lateral sube y baja por la banda, ¿cierto? Bueno, pues en el Ange Ball, olvídense de eso. Aquí, defensores como Pedro Porro o Destiny Udogie, cuando el equipo tenía la pelota, dejaban la banda y se metían al centro, como si fueran un mediocampista más. ¿Y el resultado? Pues era un caos para el rival. De repente, el Tottenham tenía superioridad numérica en el medio. Los extremos se quedaban solos, en un mano a mano perfecto contra su defensor. Y la defensa contraria, pues se volvía loca. ¿A quién sigo? ¿Salgo a marcarlo? Les rompía por completo la estructura defensiva. Era brillante. Pero ojo, el Ange Ball no era solo atacar con la pelota. La otra cara de la moneda era qué hacer sin ella. Y la orden era casi una obsesión. Recuperar el balón. Pero no de cualquier manera. Había que recuperarlo ya y lo más cerca posible del arco rival. Una presión altísima, asfixiante. Y hay un dato que lo explica todo. Se llama PPDA. Es un poco técnico, pero en resumen, mide qué tan rápido un equipo intenta robar la pelota. Y el cambio es una locura. Pasaron de ser el equipo número 11 de la liga en esta métrica a ser el número 1, o sea, el equipo más intenso y agresivo de todos. Literalmente no dejaban respirar a sus rivales. Entonces, a ver, hagamos un resumen rápido. Un equipo que jugaba increíble, resultados que rompían récords, una afición totalmente entregada. Parecía la historia perfecta, ¿no? Un cuento de hadas. Pero ya sabemos que los cuentos de hadas a veces se tuercen. La pregunta del millón es, ¿qué demonios salió mal? Pues la respuesta está en la siguiente temporada, la 2024-25. Ahí fue donde ese sistema, que era como caminar en la cuerda floja, tan arriesgado y espectacular, finalmente perdió el equilibrio. Y la caída fue tremenda. Lo que pasó en esa temporada es una de las cosas más extrañas que se han visto, porque por un lado tocaron el cielo, ganaron la Europa League, su primer título en 17 larguísimos años.
Pero al mismo tiempo, en la liga, fue un desastre. Acabaron en el puesto 17 salvándose del descenso por un pelo. Increíble. Pero ¿cómo es posible algo así? ¿Ganar en Europa y casi descender en casa? Pues porque ese sistema de riesgo total que funcionaba a todo o nada en las eliminatorias europeas se hizo insostenible en el día a día de la liga. El equipo simplemente colapsó. Y ante ese colapso, la directiva tomó una decisión que nadie esperaba. Se acabó. Despidieron a Postecoglou. Y claro, el club tenía que moverse rápido para juntar las piezas de una temporada que será recordada para siempre, por lo bueno y, sobre todo, por lo malo. ¿Y a quién trajeron? A Thomas Frank, un entrenador que venía de hacer un trabajo espectacular en un club más modesto, el Brentford, y que se había ganado una reputación increíble en Inglaterra. El perfil de Frank es interesante. Se le conoce por ser muy listo tácticamente y, sobre todo, por ser un gran formador de jugadores. Su tarea es buscar el equilibrio, justo lo que le faltó a Postecoglou, que vivió en los extremos, o la gloria absoluta o el caos total. Es un cambio de rumbo, sin duda, quizás uno más pragmático. Y con esto volvemos al punto de partida, a ese lema, atreverse es hacer. La pregunta final que queda en el aire es esa: ¿podrá el nuevo técnico mantener vivo ese espíritu, esa promesa de atreverse, pero de una forma sostenible en el tiempo? ¿Se puede encontrar el balance perfecto entre el riesgo y la consistencia? Esa, sin duda, es la gran incógnita que marcará el futuro del Tottenham.